Un mundo tan desafiante, nuestro reto es ser la luz, dar amor día con día. Ven y seamos esperanza. Buenos días. Muchísimas gracias por dedicar este fin de semana a enriquecer el conocimiento de la familia con el propósito de mejorar la propia familia y desde ella mejorar las familias del entorno y conseguir una Mérida, un México y un mundo mucho mejor del que ahora mismo tenemos, avanzando. Quiero dar las gracias también a los organizadores porque me han ofrecido hablar de un tema que es un tema que me apasiona, el amor. Pienso que fue en 1990 cuando escribí 8 lecciones sobre el amor humano y desde entonces he seguido trabajando el tema del amor. No sé si hay algunos de los que me escucharon ayer que los consideraría heroicos por estar dispuestos de nuevo a escucharme. Muchas gracias. Voy a proseguir, como decía, desde donde... Gracias a ustedes. Voy a intentar proseguir donde ayer lo dejé. Primero va a haber unas citas del Papa, de distintos papas, para situarnos y luego empieza mi exposición propiamente dicha. El Papa Francisco, la fuerza de la familia reside esencialmente en su capacidad de amar y enseñar a amar. Ya les dije ayer, y lo repito, la presentación luego pueden pedirla sin ningún problema. La esencia y el cometido de la familia son definidos por el amor. Todo esto lo habíamos visto ya ayer, de aquí parto y ahora empiezo lo que sería nuevo de hoy. Es una foto entrañable de Juan Pablo II. El futuro de cada familia depende de este amor hermoso. El orden me parece que es clave. Amor recíproco de los esposos, que es el amor fontal, es amor de amores. Es el amor del que surgen los demás amores en la familia y que rebosa hacia el conjunto de la sociedad. Por tanto, amor recíproco de los esposos, de los padres y los hijos, amor de todas las generaciones. La misma idea, pero con un acento para mí muy importante en estas otras palabras: el matrimonio constituye el fundamento sobre el cual se va edificando la más amplia comunión de la familia, de los padres y de los hijos, de los hermanos y de las hermanas entre sí, de los parientes y demás familiares. Pienso que este es el telón de fondo sobre el que se va a recortar todo lo que diga, que son dos grandes temas, en mi opinión. Uno es el amor familiar, que tiene unas características particulares, y otra idea clave, a veces difícil de admitir, pero creo que tengo el deber de subrayarla, es que el amor en la familia parte del matrimonio. Se genera en el matrimonio y continúa siempre a partir del matrimonio. El amor familiar, la idea de que la familia está íntimamente relacionada con el amor, es una idea clásica. Se encuentra, por ejemplo, en los griegos y, como la mayoría sabrá, los griegos tienen distintos términos para referirse a los distintos tipos de amor. Para el amor familiar y en parte para la amistad, pero para el amor familiar emplea este término storge, que Lewis, en los 4 amores, traduce como afecto. Y a mí me parece más oportuno, porque afecto en castellano tiene 2 significados, traducirlo como cariño. O sea, el amor familiar es un amor hecho sobre todo de cariño. Hay una anécdota que corre por ahí, la he leído en varios lugares, y que creo que bastaría, como decía ayer al principio, con la anécdota bastaría para el contenido. Yo luego la explicaré. Es una monja que está enferma y está triste. Y la Madre Superiora va a verla y le dice: hija mía,
¿qué te sucede? ¿Por qué estás triste? ¿Es que no te tratamos con caridad? Y la monja le responde, sí, pero mi mamá me trataba con cariño. Creo que eso intuitivamente nos hace ver lo que quiero transmitir, pero voy a explicarlo porque para eso he venido, ¿no? O sea, ¿cuáles son? ¿A qué podríamos llamar cariño? Es una descripción que se me ocurrió y es ese tipo de amor que descubre la grandeza de lo pequeño y lo cotidiano. Creo que ese es el amor familiar. O sea, el amor, hay actos heroicos de amor también en una familia, pero lo habitual es que uno tenga la finura para descubrir que su esposa se ha arreglado especialmente para recibirlo, o él ha buscado algo que a ella le gusta, darse cuenta de que el hijo está haciendo un esfuerzo, aunque luego fracase. Ese saber descubrir la grandeza de lo pequeño, pienso que es lo propio del cariño. Tomando las palabras de un santo contemporáneo, diría que es saber hacer de la prosa cotidiana endecasílabo verso heroico. Es decir, es darse cuenta que esos detalles, cuando se cuidan, son el vehículo y la encarnación de un amor que tiene que ir creciendo cada día. Voy a dar algunas características, puede haber otras, son las que se me ha ocurrido. Creo que el amor empieza por la mirada. Es saber mirar, una mirada benevolente. Perdonen porque es lo que ahí, mientras estaba esperando, se me ha ocurrido. Muchos de nosotros habremos pensado más de una vez cómo es, no solo cómo era, cómo es la mirada de Jesucristo. A diferencia, por ejemplo, de los fariseos, no entro más porque creo que se entiende, ¿no? Fíjense que no es una mirada que ignora lo que se ha hecho mal y lo que se ha hecho mal lo da por bueno, no. Todo eso lo conoce mejor que la persona a la que mira, pero es una mirada que acaricia. Es una mirada que eleva. Es una mirada que transmite esperanza porque sabe descubrir, más allá de los errores, de los defectos, incluso de la maldad, que muchas veces, por lo menos en mi caso, hay, sabe descubrir las virtudes y sobre todo la condición de persona que, traducida a términos que creo que nos llegan más, es la condición de hijo de Dios. Esa mirada benevolente es la que sabe andarse con contemplaciones. Luego saldrá, pero lo anticipo ya, en mi opinión, una clave para que el matrimonio funcione es dedicar todos los días unos minutos exclusivamente a contemplarse. Esto suena muy cursi, pero como traducir, ¿no? Es decir, a quererse. O sea, 5 o 10 minutos, los que cada uno pueda, para platicar, en los que no vale resolver problemas, no vale echar en cara algo que va mal, sino solo disfrutar el uno del otro. No sé si han asistido, cada vez hay menos bodas en las que el sacerdote no conozca a quienes se casan, pero cuando yo era joven, es decir, hace muchísimo, esto era lo más habitual, que el sacerdote fuera el párroco. Entonces, no conocía mucho y empezaba la homilía diciendo: Juanita, Antonio, os queréis mucho, estáis muy ilusionados, y decía 3 o 4 cosas bonitas, y después decía, pero, y les iba a soltar la retahíla de dificultades que se podían encontrar en su matrimonio, y yo levantaba la mano y Lourdes me la bajaba, ¿no? Pero yo la levantaba para decir, oiga, que se están casando, déjenlo ustedes que disfruten por lo menos ahora, ¿no? Fíjense, quizás la clave no explicada de la vida conyugal es aprender a disfrutar a tope con el propio cónyuge. Igual con los hijos, pero con el propio cónyuge es saber mirarse, saber disfrutar, acopiar mucho gozo, de manera que cuando lleguen los problemas, que llegan, gracias a Dios, porque nos hacen crecer en el amor también, pero cuando lleguen los problemas haya un caudal enorme acopiado de alegría para que el problema nos una más y continuemos en el amor conjunto.
como una mirada como en el noviazgo. Esto sé que genera problemas. Yo desde siempre he defendido que el amor es clarividente. En el noviazgo es cierto que algunas cosas se dejan al lado, aun medio viéndolas, pero sobre todo se descubre la maravilla que es el novio o la novia, y se descubre también, y esto es lo que no se trabaja bien, en un libro sobre el amor que tengo ahí lo explico más despacio, se descubre también lo que puede llegar a ser. Y uno se enamora también de eso que puede llegar a ser. El error está cuando no se advierte que esa perfección maravillosa del cónyuge es fruto también de nuestro amor, de nuestro trabajo conjunto, y se da por hecha, se baja entonces la guardia, no se cuida el amor. Hay otra clave del matrimonio, yo por lo menos la intento vivir, se las brindo, es levantarse cada día y después del primer café, si hace falta, cuando uno empieza a estar lúcido, hacer el propósito de acabar el día más enamorado del propio cónyuge. Si cada día se vive el matrimonio como esa aventura, con la ilusión de que cuando llegue la noche y me examine en el amor, el examen fundamental en mi caso sea, ahora quiero más a Lourdes que la quería esta mañana. Ustedes piensen conmigo si realmente hiciéramos esto todos los días, si nos levantáramos y en cuanto pudiéramos, con ese propósito que a veces se concreta en un detalle, a veces ya no hace falta porque salen solos, pero ¿cuántos problemas nos evitamos? ¿Cuántas dificultades superamos? Precisamente porque tenemos la cabeza y el corazón borrachos con la ilusión de incrementar nuestro amor, de incrementar nuestro cariño. Cuando esto no se hace, cuando no se advierte que el amor es fruto de un trabajo constante, maravilloso, gozoso, pero trabajo, y a veces cuesta esfuerzo, se pierde esa mirada inicial y entonces el cónyuge decepciona. Y me parece que la clave es volver a recuperar y mantener siempre esa mirada, fíjese, que es consciente de lo que el cónyuge es, que pone por delante que es persona, con toda la grandeza que ayer comentaba y que hoy no me puedo detener, y que tiene la enorme ilusión de ayudarle a crecer como persona, amándola con locura, para que alcance ese nombre secreto que aparece también en el Apocalipsis, que Dios tiene previsto para cada uno, que solo Él conoce, que es el que señala todo el desarrollo de nuestra vida en la tierra. Pues mantener esa mirada me parece que es clave para que la vida familiar, el cariño siga. La pregunta que hago al respecto, voy un poquito más rápido ahora porque ya lo he medio dicho. El amor es ciego, a veces esto falla. Ciego es el falso amor. Dicho también rápidamente, si uno lo que busca es la ilusión de sentirse enamorado más que el bien de la otra persona, puede querer no ver lo que no va para seguir manteniendo esa ilusión, pero ese no es el verdadero amor. El verdadero amor, como decía, es clarividente. O sea, llega a la persona más a través de las cualidades y de las virtudes que los defectos. Insisto, los defectos están ahí, se ven. Lo que pasa es que se le da la importancia que tiene, uno no se encasquilla en los defectos, se da cuenta que la persona es muchísimo más que sus defectos, que sus limitaciones y que sus diferencias, que son lo que a veces nos hace daño. Chesterton lo decía de una manera muy clara, el amor no es ciego. Yo creo que todos entendemos en qué sentido se dice que sí es ciego, por eso yo explico en el que me parece que no. De ninguna manera está cegado, el amor está atado. Y cuanto más atado, menos cegado está. Atado, se preguntarán, ¿qué quiere decir? Entiendo que no es solo el compromiso libre, libérrimo, o sea, ese acto de libertad maravilloso por el que entrego toda mi capacidad de amar a una mujer y ella me entrega toda su capacidad de amar, y por ese acto nos hacemos capaces de empezar a amar a un nivel radicalmente distinto que si no nos hubiéramos entregado. Esa es la maravilla de la libertad que genera una nueva virtud, la incoa, y se empieza. ¿Atado a qué?
al tú profundo del cónyuge y por tanto despegado del propio yo. Hace pocos días me preguntaron en una charla cuál me parecía que era el principal enemigo del matrimonio, de la vida conyugal. Dije, el de siempre, es el propio yo. El ego es siempre lo que... Fíjense que nosotros le exigimos a nuestro cónyuge cosas que no exigiríamos a ninguna otra persona, acuerdos en menudencias, simplemente porque me contaron una anécdota, no sé si es verdad o no, él y ella van a estacionarse y uno de los dos dice a la derecha y el otro dice a la izquierda, media hora discutiendo. No recuerdo quién de los dos gana, supongo que ella, porque es lo normal, y al salir le dice uno al otro, ¿todo esto solo por llevar razón? No, por fastidiar. ¿Me entiendes? No, me parece lo opuesto, pero se ve muy claro hasta qué punto metemos el yo, y el yo es lo que estorba. Esta cita de Alice von Hildebrand es muy bonita, muy bonita, muy bonita. Hay un libro precioso de ella que trata sobre los primeros tiempos del matrimonio. Dice, los que se aman, a los que se aman se les concede el privilegio de ver con una increíble intensidad la belleza del que aman. No solo la belleza externa, lo veremos luego, la belleza de fondo es la que va de dentro a afuera, como todo lo vital y lo grande, ¿no? Mientras que otros ven simplemente sus actos exteriores y de modo particular sus errores. Es la mirada de la madre al niño. O sea, haga lo que haga, la madre encuentra un modo de salvarlo, incluso cuando lo está castigando, ¿eh? Y es verdad, esto es lo que querría transmitirles. O sea, la profundidad de la mirada es la que sabe reconocer que esto está mal y además tengo que imponerte un castigo proporcionado y no te lo voy a quitar. Pero sé que en el fondo quieres hacer las cosas bien. Eso con el hijo es muy fácil. Con el cónyuge cuesta más y es una pena, porque tendría que ser también como lo primero. Continúo. Es la mirada, recuerdan, es lo que encontré, les pido perdón, de Noé. No hay otra que yo encontrara que me sirviera de Noé cuando después de que ya ha pasado el diluvio y bajan del arca, yo recuerde, no hay temporización después. Planta una viña, bebe de más y cae al suelo desnudo. Y Cam, el hijo mayor, como que se ríe de él y va a comentárselo a los dos hermanos que llegan e inmediatamente cubren el cuerpo de su padre y lo miran con cariño. Es un ejemplo, me parece, de dos tipos de mirada. Una genera cariño y crecimiento y la otra, por el contrario, genera ruptura. Aquí hay una mía, esta no es Lourdes, es una mujer embarazada. Yo aprendí con el tercer hijo, en el primero y en el segundo no. Y con todas mis hijas que han quedado embarazadas y mis nueras que han quedado embarazadas, a contemplar ya en el vientre de la madre a la criatura, incluso cuando no sabemos todavía si es niño o niña, pero contemplarla así, o sea, con mis hijos, haciéndome la reflexión de que esa persona que hay ahí, es sobre todo y fundamentalmente hijo de Dios más que hijo mío. Eso luego lo continuaba durante los primeros 9 meses. Lo confieso públicamente, yo no tocaba a mis hijos porque me daba miedo de romperlos. Le preguntaba a Lourdes, ¿dónde está el asa para agarrarlo? Porque no lo sé agarrar, ¿no? A cambio dedicaba todos los días, de media a una hora, a contemplarlos. O sea, aprovechaba un momento en que estuvieran dormidos, tampoco es mi hijo, aprovechaba un momento para seguir con la misma reflexión. Fíjense que esa misma reflexión es la base de no solo el respeto, sino del fomento de su libertad y del fomento de una buena educación. Si cada uno de nuestros hijos es más hijo de Dios que hijo nuestro, nuestro papel como papás es, creo que se me entenderá, si no lo explico me lo dicen, es desaparecer. Es decir, mis gustos no cuentan. Lo que yo hubiera querido ser no cuenta. El que yo esté ahora mismo
cansado debe no contar, sino es desaparecer, excepto en la medida en que yo le ayude a él, desde pequeñísimo, a rehacer el camino de retorno a Dios, que es el destino de su vida. Entonces, en ese sentido, Dios a través nuestro, nosotros con Dios, y es otra maravilla, ese bañarnos en el amor de Dios en cada unión fecunda. Es algo grandioso. Nosotros traemos hijos al mundo y es importante verlos desde el principio. A las mamás les cuesta más para que vuelen por sí mismos. Y fomentar la libertad desde muy pequeños es algo que me parece que es muy importante. Como educación, ahora mismo hay un problema. Tengo en mi canal de YouTube una charla de 40 minutos sobre este tema, porque hoy los jóvenes y los menos jóvenes son tan poco tolerantes a la frustración porque los papás les hemos impedido que crezcan, porque le hemos normalmente facilitado demasiado las cosas. Fomentar la libertad es que todos los que puedan hacer por sí mismos, aunque lo hagan mal, lo hacen ellos. Podría seguir, pero como no es el tema, lo dejo, avanzo. Esto va dirigido sobre todo a las mujeres. Pongamos, mi mujer tiene 71 años, lo digo así bajito, 71. Entonces, cuando nos decimos muchas veces al día, hay dos cosas muy normales en nosotros. Decirnos muchas veces al día, guapo, guapa, muchas. Te quiero, pero muchas, guapo, guapo. Y otra, pido perdón. O sea, cuando rezamos el rosario, yo le doy como unos 20 besos a Lourdes entre una cosa y otra, ¿no? Como detalles para alimentar el cariño. Cuando una mujer ya de un poquito más crecida le pregunta al marido cómo está, o el marido dice está muy guapa, y ella se sabe como cansada, con alguna arruga además, tiene que creérselo. Si no está haciendo una afrenta al marido. A Lourdes, cuando nos casamos, yo su cintura la podía coger, no exagero, entre mis dos manos. Después de 7 embarazos, ese contorno no es el mismo, pero fíjense, o sea, ese estar desfigurada externamente es el fruto de mi amor hacia ella. Es la huella que han dejado en su seno y en su cuerpo nuestros 7 hijos. Si quieren, porque es verdad, es la tarjeta de visita de todo un Dios que tuvo 7 veces confianza con nosotros y nos puso en nuestras manos unos hijos para que le ayudáramos, poquito y mal, pero para que ayudáramos a volver a él. ¿Cómo uno no va a ver esa belleza si ha sabido realmente cultivar el amor? Mirada, decía, benevolente, cercanía es lo propio del cariño. El COVID no nos ayudó. Aquí he visto con gran alegría que en las iglesias vuelve a darse la mano y los abrazos. En España muchas veces no, yo me he quedado muchas veces con la mano extendida. Y es una pena porque hay que saber amar con el cuerpo, es parte del amor. Entonces, la cercanía física es importante, la cercanía emocional es más importante todavía. Patricia luego me corrige si digo cosas muy equivocadas, ¿no? Pero ya, es parte del cariño alegrarte con quien se alegra. Un hijo no puede venir gozoso y tú tener un problema y que él no note que te alegras con él superando tu problema. O sea, puede ocurrir, pero hay que pedirle a Dios que nos dé fuerza para eliminar lo propio y saber acoger al niño en una aparente minucia que, sin embargo, es muy importante. Empatía, cercanía espiritual, en el fondo cercanía personal. Avanzo para llegar al final. Tercera idea, cuidado recíproco. Es propio del cariño. No es solo el estar junto a, sino el ofrecerse, adelantarse para ayudar a todos los demás de la familia. Esta me parece que es de las más importantes, sobre todo para los varones. A las mujeres en general les sale más solo. Pero el cariño es un amor con ternura.
Podríamos describir la ternura como el sentimiento que surge en nosotros cuando estamos ante algo muy frágil, muy vulnerable, pero al mismo tiempo tremendamente valioso. Por eso nos sale la ternura sola con los niños muy pequeños, están diseñados para provocar ternura y nos surge. Pero fíjense, en la familia todos somos muy vulnerables porque queremos. O sea, la gran maravilla de la familia, ayer hablaba de ese movimiento de sístole y diástole, en el cual te rehaces en familia y sales al exterior para dar lo mejor de ti. ¿Y por qué te rehaces en familia? Porque ahí no tienes que demostrar nada. O sea, Lourdes a mí y yo a ella, pero Lourdes a mí no me quiere porque sea ahora mismo ni el más calvo, ni el más... Me quiere porque en un momento gozoso decidió quererme y sigue incrementando, igual que yo, la libertad de querernos cada día más. Es una gran maravilla el que uno pueda llegar a casa y decir, bueno, apapáchame porque vengo hecho añicos, quítame los niños del medio porque hoy estoy que si los pillo, los piso. Por favor, quítamelo. O sea, el poder mostrarte como eres, que es mostrarte como vulnerable, sabiendo que ese mostrarte vulnerable no va a hacer que te rechacen, sino que al contrario, van a hacer que te quieran más, que te tengan más cariño, que se acerquen más a ti. Todo lo que estoy señalando me parece que esa es una clave muy importante. No solo con los pequeños, esto se ha ido, o no, la voz está, perdonadme, no solo con los pequeños, o sea, ternura en primer lugar con el cónyuge. O sea, ternura especialmente cuando viene arrepentido o arrepentida a pedirte perdón por algo que ha hecho, o a uno o a una, o algo que ha hecho mal. O sea, si siempre la actitud ante una persona es de, no es solo de respeto, eso es muy poco, es de reverencia y es de amor. Si siempre es esa la actitud, cuando alguien, por ejemplo, viene a pedir perdón, perdonen porque es metáfora, pero habría que ponerse de rodillas ante esa persona y mostrarle hasta qué punto, precisamente por ese arrepentirse y pedir perdón, hasta qué punto ha aumentado tu amor y ha aumentado tu cariño. De la ternura es sosiego. Y esto me parece también muy, muy fundamental. Yo creo que la única aportación radicalmente nueva de nuestra época es la velocidad. A caballo de ella va todo. Todo se hace mucho más deprisa, pero ahí uno no se puede recrear en la suerte, que es lo propio del amor. O sea, lo propio del amor es hacer las cosas despacio. Hay que hacer deprisa lo que no es importante precisamente para ganar tiempo, para los amigos, en este caso para la familia. Sé que en este sentido México es todavía mucho más familiar que, por ejemplo, España y que Europa en general, pero esta idea me parece importante. En una familia ya no existen los tiempos familiares, o existen cada vez menos. Existen más bien tiempos individuales, empezando por los cónyuges. Cada uno tiene su propio proyecto vital, que es fundamentalmente el profesional, tiene la cabeza y el corazón más ahí a veces que en la relación y en el trato con los hijos, y esos tiempos a veces se cruzan y a veces se cruzan y saltan chispas. Me parece que es importantísimo el crear, sobre todo son las comidas, ya se aspira, por lo menos allá en España, a hacer una comida en común y muchas veces no se llega ni a una comida en común. Y la comida es el lugar, yo diría, educativo por excelencia, donde todos los miembros de la familia aprenden a escuchar cuando no te interesa también. El niño pequeñajo cuando habla el abuelo y el abuelo cuando habla los demás. En mi caso es que no los escucho porque no los oigo. Entonces tengo que sonreír, pero no sé de qué están hablando, ¿no? Pero bueno, pero estoy ahí y ellos, pero estoy ahí queriéndolos. Y ese es un ejercicio, me parece clave, también para que los niños luego, cuando van creciendo, sepan que la vida es así. O sea, que hay momentos que son muy gozosos, que todo está aquí, y hay otros momentos en que por cariño a los demás
tienes que sonreír cuando no te interesa y tienes que interesarte cuando de entrada no te interesa. Eso se consigue, sobre todo, en los momentos comunes. Hay otros más, pero me parece que los cotidianos son las comidas y las cenas, obviamente, no lo digo más que una vez porque no es mi tema, sin pantallas. O sea, la pantalla rompe. El saber mirarse a los ojos en el rato de la comida, el darte cuenta de por qué uno no está hablando hoy cuando normalmente habla. Quizás no para decirle nada o para hacerle un guiño en algún momento, punto. Porque él sabe que tú sabes. Yo tengo una de las hijas que es así, desde 2 años es encantadora. O sea, yo le preguntaba a Dios, Dios mío, ¿por qué la has hecho tan buena? Era una niña que cuando tenía 3 años, si nos veía a Lourdes o a mí, cansados, agarraba al que estaba así de la mano, lo llevaba junto al otro y nos abrazaba a los dos. Luego volveré sobre esta idea porque eso es lo que un niño quiere. Un niño quiere a sus papás unidos. Eso es lo que a él le llena y lo que le hace crecer sano y desarrollarse enormemente. Bueno, hacen falta esos tiempos en familia para conocerse. Insisto, normalmente la palabra no educa. Con un adolescente una frase de más de 3 palabras es excesiva. Solo 3. Lo que educa es la vida. Lo que educa es la lucha propia. Nuestros hijos son por naturaleza, no por definición. Por definición porque son por naturaleza. Personas en desarrollo, por tanto, imperfectos, por naturaleza. Si fueran perfectos sería horrible, sería un Jaimito. Pero nuestros hijos necesitan un modelo no de papá o de mamá que triunfa, sino de papá o mamá que rectifica, que sabe pedir perdón, que sabe reconocer esto lo he hecho mal. Les cuento otra anécdota y les pido perdón. Me lo dicen luego, ya no voy a hablar más aquí. O sea, no sirve mucho, pero me lo dicen luego. La hija que se va a casar es la más fiestera de todas mis hijas. Lleva, si no me equivoco, 6 despedidas de soltera. De las amigas de Madrid, de las amigas de Málaga, de las amigas de Schoenstatt, de las que van con ella a Lourdes. La última fue la de mi familia. Entonces, era sorpresa, ella venía a otra cosa y fueron apareciendo las mujeres y estaba yo solo, rodeado de mujeres, bendito entre las mujeres, rodeado de mujeres con el novio, y no sé por qué alguien de mis hijos me preguntó, de mis hijas, perdón, porque estaban diciendo, papá, ¿cuál ha sido el día más feliz de tu vida? Típica pregunta que te descoloca, ¿no? Y yo dije, bueno, pienso que han sido los 2 meses que siguieron a vuestra celebración del 70 cumpleaños de mamá. Cuando mi esposa, hace 1 año y pico, celebró el 70 cumpleaños, mis hijos se volcaron. O sea, fue algo que superaba toda expectativa. Yo estaba en el ajo porque me comentaban datos, etc. Hicieron una revista gráfica de como 150 páginas, muy bien maquetada, toda ella, desde los anuncios a los textos, la editorial, toda ella con textos alusivos a mi esposa. El día del cumpleaños, que era un día de diario, de trabajo, supieron prescindir y venir dando la sorpresa a todos a casa. Fueron llegando uno tras otro. Mi esposa se asombraba, ya al cuarto pensó que iban a venir todos, que era obvio. Pero al día siguiente, después de la comida de celebración, cuando le dieron la revista y empezamos a ver cómo unos miraban a otros y cómo ella disfrutaba viendo lo que le decía el nieto de 3 años, qué es lo que más te gusta de la abuela, el hijo. O sea, estuvimos 2 meses que nos lo comentaban, ella y yo como flotando en las nubes. Me parece que es esta misma idea, es decir, el saber darse tiempo. Yo creo que esa revista, lo he calculado porque eso me gusta, llevó unas 2000 horas de trabajo. Y sé que varios de mis hijos se quedaron durante los últimos 15 días hasta las 4 o las 5 de la madrugada para redactarla y maquetarla. Eso emociona y es una manifestación, me ha venido a la mente, de esta idea de los tiempos familiares. O sea, tiempos de unos para otros. Ahora veremos una cita de Juan Pablo, el sosiego, el respeto a la realidad. Doy un paso más. Me parece que esto, yo podía quedarme aquí. El Papa está hablando del matrimonio y de la familia y dice, este camino es una cuestión de tiempo.
El amor necesita tiempo disponible y gratuito, que coloque otras cosas en un segundo lugar. No comento porque no hace falta, al contrario. Hace falta tiempo, fíjense, cada uno de estos verbos, cualquiera de nosotros podría hablar 1 hora de ellos. Tiempo para dialogar. Yo he hablado antes de pasada unos minutos al día para quererse. Tiempos para dialogar, para abrazarse sin prisa, para compartir proyectos, para escucharse. Luego volveré. He empezado por la mirada, acabaré con la escucha, esta parte. Para mirarse con esa mirada benevolente. O sea, cuando la mujer vuelve de la peluquería y se ha teñido, uno tiene que saber decirle, pues, no, un amigo mío le ocurrió y me dijo, Tomás, he metido la pata. Volví a mi mujer, había cambiado. Era morena y volvía güera y le dije, te veo un poco rara. Entonces, la otra agarró un enfado. Bueno, el rímel. Si la mujer cambia el rímel, hay que saberlo, darse cuenta y decírselo. Porque es un modo muy concreto de decirle te quiero, me importas. Todo lo que haces me importa. Obviamente los ejemplos son ejemplos. Para mirarse, para valorarse. Antes lo he dicho indirectamente, ahora lo digo directamente. En un matrimonio, el punto de partida es que el cónyuge es una persona con todo el valor absoluto que tiene toda persona humana y que para los que somos creyentes es el valor de toda la sangre de Jesucristo. Ese es el punto de partida. Y los enojos, las rectificaciones, las riñas, los intentos de ayuda se montan, van a caballo de esa condición de persona que embelesa. O sea, piénsenlo conmigo porque creo que vale la pena. Es decir, que una persona que es fruto directo del amor infinito de Dios, decida en un momento de su vida que va a dedicarse fundamentalmente a quererme a mí, que soy una especie de gusano con capacidad de hablar, pero o sea, eso es algo grandioso que pienso que no habría que olvidar en ningún momento para dar el valor que realmente tiene para fortalecer la relación. Y esto, como todo en el matrimonio, luego lo veremos más despacio, pero comienza con el cónyuge. O sea, hay que saber que el amor es una realidad viva y, por tanto, no puede conservarse. Eso es falso. Nada de lo que es vivo puede conservarse. Solo caben dos posibilidades, o crece o mengua. O más bien, o lo hago crecer porque lo alimento cada día con detalles de cariño, o lo estoy matando yo. No, el amor nunca se muere. Somos los cónyuges los que lo matamos cuando no lo alimentamos. Por eso me parece que la clave de la vida conyugal está aquí, en saber que el amor es algo que no se puede dar, por supuesto, sino que todos los días hay que, al principio, cuando me han pedido a veces un consejo, que a veces me lo han pedido un solo consejo, yo he dicho, antes lo he apuntado, pero ahora lo digo expresamente, cada día, cuando empieces ya a pensar, piensa qué detalle de cariño vas a tener hoy con tu cónyuge. Apúntalo en el celular, pon la alarma. Y no cejes hasta que tengas ese detalle de cariño. Con el tiempo no hay que hacerlo, porque ya te levantas pensando en cómo estará tu cónyuge. Pero creo que al principio es importante para enderezar nuestra vida por el camino correcto. O sea, el camino de nuestro crecimiento, los que estamos casados, humano. Ayer lo vimos, era el tema de fondo. El camino de nuestro crecimiento humano y también el de nuestra santidad tiene un nombre propio, que en mi caso es Lourdes. Mi misión en esta vida es querer a Lourdes y de ese amor nacieron nuestros hijos y viven también y ese amor se expande. A mí me define ser esposo de Lourdes, no me define ser filósofo, sí me define ser su esposo.
Es una relación, la más importante, la relación directa a Dios, que es la que nos hace grandiosos a todos. Pero luego está la relación de amor con una persona que libremente nos hemos entregado. Me parece que el amor empieza ahí. He dicho un detalle, cada día algo positivo, con mucho cariño, unos minutos para contemplarse, cada semana una tarde o una mañana, pero normalmente es más fácil contar, o un rato amplio de la tarde para nuestro cónyuge. Si hubiera solo varones aquí, que me atrevo más, con las mujeres no me atrevo mucho, pero si hubiera varones les diría, ¿cuál es lo más importante en tu vida? Y si están aquí dirían mi familia. Dentro de tu familia dirían mi matrimonio, y yo les diría, pásame tu celular, a ver que yo vea qué día de la semana o qué tarde de la semana tienes ahí señalada que es para tu cónyuge. Porque si no está en la agenda, uno puede ocurrir como con el dentista, que la revisión en España al menos cada 6 meses, y yo suelo ir y digo, me parece que me ha atrasado un poco, es año y medio. Él mira la ficha y me dice, llevas 4 años sin venir, ¿no? Cuando yo le pregunto a alguien, ¿cuánto tiempo hace que no sales a solas con tu cónyuge para disfrutar juntos, para quereros, para lo que decía el Papa, para fortalecer la relación? Y tiene que pensarlo. No digo que tiemblo, pero un poquito sí se me enciende la alarma. Me parece que alimentar el amor es tener previsto que hay un rato en el que todo pasa a segundo plano, con alguna excepción, que pueda haberla, pero si lo tengo apuntado en la agenda y llega algo que va a ocupar ese lugar, me doy cuenta de que no debe ocupar ese lugar porque ya está para lo más importante de mi vida. Y si es imprescindible, cambio el día, pero no lo omito esa semana. Insisto, luego la vida es muy rica, pero como planteamiento inicial me parece muy importante y podríamos seguir ahí. Cada cierto tiempo una escapada según las propias posibilidades. O sea, yo vivo enfrente de la playa y puede ser un paseo nocturno, solo con ella, pero un par de horas disfrutando mucho cada uno de la otra, yo y ella de mí. En esta línea podríamos seguir, pero volveremos porque el matrimonio es el punto de partida. Luego, con cada hijo o cada hija. O sea, hay tiempos familiares que son maravillosos y que forman mucho a los hijos. Forman, es decir, les hacen querer mejor, porque al final es eso, educar es enseñar a querer, que es en donde se juegan todo, pero también cada hijo necesita que le dediquemos tiempo a solas. Perdonen, cuento de nuevo mis anécdotas. Yo tengo 7, como saben, me parece que lo he dicho ya más de una vez. Durante unos años tenía una tarde al mes, o sea, 7 en total, que la dedicaba a salir solo con cada uno de mis hijos. Los llevaba normalmente a merendar cuando eran pequeños a un lugar donde habitualmente no iban o no íbamos. Les contaba yo lo que a mí me ocupaba, en el sentido de preocupaba o lo que tenía en mente. Les pedía consejo de lo que pudieran aconsejarme, obviamente en relación a su edad, y no les pedía, y ahora me cuentas tú. Normalmente contaban, pero era ese tiempo en el que, lo mismo que en el matrimonio, el hijo da lo mejor de sí. Luego, cuando vuelva a casa a las 3 horas, te hará la jugarreta como corresponde a cualquier hijo en determinada edad. Pero tú ya has tenido un trato con tu hijo dedicado exclusivamente a él. Fíjese, lo único valioso que tenemos los seres humanos, lo único es nuestra propia persona. Lo que nuestros hijos necesitan, pero imperiosamente, es que le entreguemos nuestra persona. Y ese entregar nuestra persona, me parece que ayer lo comentaba más de pasada, se traduce en tiempo e intimidad. O sea, un hijo no necesita, muchas veces es malo. Una moto cuando saca buenas calificaciones, un viaje, muchas veces eso es como nosotros nos justificamos por no darle, no digo el porqué, a veces está casi justificado lo que realmente es necesario para ellos, que es nuestra persona, nuestra presencia, nuestro... Sigo la idea, me parece que nuestros hijos nos necesitan a cada uno, al papá también, ¿eh? De manera distinta al varón. El varón crece en el modelo del papá. Ayer me lo comentaban antes de ayer aquí, algo que yo he trabajado mucho y lo he vivido.
Cómo crece una hija cuando su papá la aprecia. Esas hijas van marcadas por la vida positivamente. Se valoran muchísimo. ¿Por qué? Porque su papá, que es de momento el varón de su vida, las ha sabido valorar. Me parece que esto es importante. Y el último punto, insisto que ha sido algo que me ha salido un poco pensando, podría trabajarlo más, pero basta, es la escucha. He añadido con el corazón, que quiere decir escucha que sintonice. En esto se resume todo. Yo les digo, estoy seguro que todos ustedes y yo mismo queremos sacar algún propósito de este congreso operativo, aterrizado. Yo diría, si quieren que su familia cambie, un consejo, uno solo, esfuércense en escuchar mejor. Simplemente en eso. Antes decía, como de pasada, nosotros no educamos con la palabra, sí educamos con la escucha. O sea, le damos un ejemplo grandioso a nuestros hijos, desde muy pequeñitos hasta muy grandes, cuando sabemos escuchar, hacernos cargo. Vuelvo sobre esta idea porque me parece importante. No sé si conocen a Elizabeth Lucas, es, en mi opinión, la mejor discípula de Viktor Frankl. El tiempo que se toma para escuchar, y hay que prepararlo en serio. Prepararlo a veces es prepararlo con tiempo. Lo que antes le decía, yo disfrutaba enormemente las tardes de salir con Lourdes cuando empezaba a rasurarme de nuevo por la tarde. Ya empezaba la fiesta. Hay que prepararlo, a veces hablaré de preparación inmediata, es un verdadero regalo que se hace a los demás y que significa te lo mereces. Yo lo he distribuido en 4 regalos por desglosar, 4 regalos distintos. Primero, sosiego interior. El conquistado quiere decir que no sale solo. O sea, en este mundo, y en cualquiera, pero yo creo que en este en el que vivimos, hay mucho movimiento interior, hay mucha distracción interior, mucha ocupación, mucha preocupación, y nuestros hijos cuando vienen necesitan, insisto, doy un paso atrás. O sea, nosotros necesitamos aprender a descansar por amor a quienes nos rodean. Nuestros hijos y nuestros cónyuges nos necesitan, si podemos, a veces no se puede, nos necesitan descansado con sosiego para no saltar cuando nos vienen a plantear algo y para poder atenderles con calma, responderles sosiego interior, fruto de conquista, atención real, que es a veces más difícil porque por deformación connatural lo nuestro nos parece más importante. Lo de los hijos pequeños a veces no nos parece importante. Disponibilidad para otorgar valor a lo que ellos valoran, aunque a nosotros no nos parezca. Tiempo conquistado. Avanzo un poquito más en esta línea. Con un niño o con una niña, me detengo un momentito en esto. El tiempo se aprende. Los niños muy pequeños no tienen todavía concepto de mañana, pasado, una semana. Eso es algo con lo que debemos contar. Muchas veces le decimos, si no te acuestas ahora, mañana, y el niño simplemente no sabe lo que significa mañana. Pero hay otra cosa que me parece mucho más interesante de los niños, y es que ellos respetan no el tiempo, sino el tempo, el sosiego que merece cada realidad. Ya nosotros, en el mundo actual, metemos con calzador las actividades en una cuadrícula previa que nos hemos hecho. Y ustedes no sé si han visto a un niño, seguro que sí, con una hormiga entre los dedos y que puede estar 1, 2, 3 horas jugando y contemplando a la hormiga. Y yo le diría, me parece que estamos todos de acuerdo ahora si lo pensamos, porque la hormiga merece eso y muchísimo más. El niño tiene un tempo que es el tempo que corresponde a la realidad y le da a cada realidad el tempo. Y si nosotros queremos tener una comunicación eficaz con nuestros hijos, tenemos que saber desacelerar y ponernos también incluso físicamente. Se llega mucho más a un hijo poniéndose a su altura, sentándose,
que desde arriba adaptarnos a su tempo. ¿Están muy cansados? Siempre tengo a alguien adelante que dice que no. Con un adolescente solo una idea, porque me quedan todavía unas cuantas, pero son una idea que me parece muy importante. La adolescencia, dos ideas, me he acordado de una más importante. La adolescencia está pensada para los papás. Somos los papás los que estamos llamados a crecer con la adolescencia de nuestros hijos. Ellos bastante tienen con aguantarse, que es muy complicado para ellos. Nosotros, sin embargo, podemos y debemos crecer cuando nuestros hijos llegan a la adolescencia. Y para la escucha, que es lo que ahora me interesaba, de momento créanmelo, si les parece, no tengo tiempo para explicarlo. Un adolescente no va a escucharnos hasta que haya dicho todo lo que tiene que decir, aunque sea una idiotez. O sea, si nosotros no tenemos la prudencia y la picardía, no sé si se emplea aquí picardía en ese sentido, de dejarle que diga, lo que quiera, aunque nos parezca, no interrumpirle hasta que no termine. A veces ya se va y no pasa nada, pero nunca le va a llegar un mensaje si le hemos interrumpido y no le hemos dejado que exprese lo que quiere. Lo maravilloso, en la misma línea, si alguna vez un adolescente viene a decirnos algo, aunque nos estemos jugando lo más importante de nuestra carrera profesional, aprovechemos esa ocasión, porque en la adolescencia se van a dar 2 o 3 en las que él va a venir a hablarnos a nosotros. Entonces, escucha con el adolescente, y escuchar de veras significa un cambio, a veces exterior, que es simplemente si tenemos delante algo con lo que estamos trabajando y vienen a hablarnos, lo ponemos a un lado. Y un trabajo interior que nosotros tenemos que notar que nuestra actitud interna ha cambiado. Es como un test para la buena escucha. Cuando nosotros atendemos cónyuge, hijos, fundamentalmente de lo que estoy hablando de momento, cuando lo atendemos y nos damos cuenta de que ha habido una transformación interior, eso es muy positivo. Si no, probablemente seguimos con la inercia esperando a que acabe y se vaya. Con esto habría acabado la primera parte, la segunda es mucho más breve, no se me asusten. Pero me parece que es la más importante. Lo dice de manera muy clara Juan Pablo II en muchos textos. Este me parece muy relevante porque según el designio de Dios, el matrimonio es el fundamento de la más amplia comunidad de la familia. Por eso lo que hay que cuidar en primer lugar en una familia puede ser complicado, a veces no entro ahora en eso porque no hay tiempo. O sea, todo tiene solución, pero como punto de partida, lo más importante en cualquier familia, si queremos que funcione, es el matrimonio. O sea, si queremos que el matrimonio funcione, nuestro cónyuge tiene que estar por delante de todo y de todos. Todo y todos son nuestra familia de origen, que está en su lugar, nuestros hijos, que no son nunca un sustituto del marido, cuando el marido es un botarate y no nos hace caso a las esposas, él tiene mucho de culpa y ella tendría que saber atraer al marido, pero si vuelca el amor conyugal en el hijo y lo pide de él, es un desastre. Entonces, el matrimonio, lo que hay que cuidar, podría seguir en esa línea. El trabajo es otro gran enemigo de la vida conyugal, poner el trabajo por delante del amor recíproco, y algunos más. Quiero avanzar un poquito. Lo primero es ese querer al propio cónyuge. A veces es lo más costoso. No es sencillo vivir toda una vida con una persona. Es otra idea que les brindo por si a alguien le sirve. O sea, personalmente, pienso que uno no descubre sus propios defectos de veras hasta que vive muy íntimamente con alguien. Cuando empiezas a convivir día y noche con una persona, vas descubriendo hasta qué punto vas a lo tuyo. Hay un amigo mío que dice, aquí todos van a lo suyo menos yo, que voy a lo mío. Uno descubre que es bastante egoísta, que quiere tener razón, pero fíjense, porque esta es una maravilla, lo descubre junto con la persona.
que Dios ha pensado desde toda la eternidad para ayudarnos a luchar contra esos defectos que tenemos. Entonces, el matrimonio es hasta cierto punto difícil. ¿Por qué digo a veces? Ahora lo verán ahí, y pongo como ejemplo dos personas que creo que son un poquito más mayores que Lourdes claramente y que yo también, porque trato a muchos matrimonios y veo muchas veces muchos problemas. Les pido que no tomen como algo extraño lo que voy a decir. Yo he hecho una mirada atrás, y claro que ha habido momentos un poquito más difíciles en mi matrimonio, pero sobre todo ha habido muchísimo gozo, muchísima alegría y muchísimo amor. Yo me encuentro un poco incómodo, como si fuera un bicho raro, y el otro día entendí. Nos estaban haciendo una entrevista desde Inglaterra, una chica española, pero de Inglaterra online. Yo estaba en una computadora y Lourdes se encontraba, por matrimonio con muchos años. Y casi al final contamos cómo habíamos vivido, respondimos a lo que le pregunté, y le preguntaron a Lourdes, bueno, ¿y cómo habéis hecho para que el matrimonio siga y que os queráis ahora mucho más que cuando empezó, que es lo que tiene sentido? Y dijo algo que no lo habíamos comentado y que a mí me emocionó. Dijo ella, cuando Tomás hace algo que me duele o que me molesta o que no me gusta, nunca me permito pensar que lo ha hecho para hacerme daño. Volvemos en cierta manera a la mirada. O sea, siempre intento encontrar una explicación que lo salve, por decir así. Yo, como es de Lourdes y no mío, lo pongo porque me parece que esa actitud es una actitud maravillosa dentro del matrimonio y es lo que hace que un matrimonio vaya queriéndose más conforme van pasando los días. Antes lo he dicho de pasada, o sea, quererse como cuando éramos novios, lo dice gente a la que yo quiero mucho, no tiene ningún sentido. Aunque entendamos lo que quiere decir, pero yo me caso para empezar a quererte mucho más que cuando éramos novios, si no, no me casaría contigo. Si se entiende lo que quiero decir, ¿no? Esto es del otro día, por eso lo he traído. La mejor medicina para curar el dolor de una familia herida es el perdón. Me quedan 3 minutos. Con los hijos, fíjense, con los hijos lo importante es cuidar el amor entre los cónyuges. El fundamento de toda la familia es el matrimonio. Son palabras de Tomás de Aquino, en mi opinión un poquito cursis, pero así es. Desde que sale del útero materno, donde el líquido amniótico lo protegía, el hijo necesita imperiosamente de otro líquido y otro útero, sin los que no podría crecer ni desarrollarse, y ese útero metafórico es el que originan el papá y la mamá cuando se quieren de veras. Otra idea en la misma línea, mucho más poderosa, que es todo un tratado de educación. También en relación al hijo, dice Tomás de Aquino, aquello que ha sido causa del surgir de una realidad, y está hablando del hijo, que es el amor mutuo de los papás, debe ser también la causa de su desarrollo. O sea, lo que nuestros hijos necesitan para crecer, para madurar, para ser cada día más mejor persona, es, en primer lugar, que nosotros nos sigamos queriendo cada vez más entre nosotros. O sea, ese amor que está en el origen de su entrada en el mundo debe, dice Tomás de Aquino, y estoy de acuerdo totalmente con él, debe ser también la causa que permita que nuestros hijos crezcan y se desarrollen y vayan siendo cada día mejor personas. Mariolina Ceriotti es una psiquiatra italiana que le han traducido unos cuantos libros al castellano, en mi opinión son buenos, diría que muy buenos, vale la pena conocerlo. Referido primero a los hijos, el niño que nace es hijo, añade a la pareja la tarea de convertirse en papás, pero no elimina el primer deber fundamental, seguir siendo pareja, eje de soporte de la familia que se está constituyendo. Y esto trae consecuencias muy concretas, sobre todo que hay que ocuparse día tras día de mantener la relación que solo puede mejorar o empeorar, nunca detenerse. Yo antes lo decía, el amor o lo hago crecer o lo estoy matando. Pasamos al adolescente,
Perdónenme, quiero terminar en tiempo. La mejor protección para el crecimiento sano de un adolescente no depende tanto de lo que hacemos por él, sino de lo que hacemos por nosotros mismos, cultivar la propia relación de pareja. Luego vendrían los abuelos, pero ya es la hora. A los abuelos yo diría solo dos ideas. Una, hay que saber dar un paso atrás y dejar el protagonismo a nuestros hijos. Sobre todo cuando son adultos y sobre todo cuando se casan, ellos son los protagonistas de su matrimonio. Nosotros sabemos mucho más, pero tenemos que dejarles que ellos hagan su propia vida. Esa es una primera idea que me parece importante. Una segunda idea es nosotros tenemos que seguir cuidando nuestra propia relación. También como ejemplo para ellos. Yo le he dicho muchas veces a hijos míos, muchas no, algunas veces a hijos míos que piden que me quede con sus hijos y dicen, no. ¿Por qué? Porque hoy quiero salir con mamá. O sea, para mí, salir con mamá sigue siendo lo más importante. ¿Me entienden el sentido en el que lo digo? Eso es algo que a ellos les ayuda mucho. Porque, por desgracia, a veces, sobre todo cuando están en pleno desarrollo profesional, su cónyuge no es lo más importante. Yo terminaría, paso rápido, porque quiero llegar a una cita de Juan Pablo II. Perdónenme este atraco. Estos eran los abuelos, cuidando las relaciones. A ver si llego. Esta. Es, como término me parece impresionante, léanla despacio conmigo. Toda la gran red de las relaciones humanas nace y se regenera continuamente a partir de la relación con la que un hombre y una mujer se reconocen hechos el uno para el otro y deciden unir sus existencias en un único proyecto de vida. Es una afirmación fortísima. Toda la gran red de las relaciones humanas nace y se regenera continuamente en cada matrimonio. Cuando yo lo leí la primera vez, lo confieso públicamente, pensé, me parece que te estás excediendo. Después me dediqué a intentar comprenderlo y yo llegué a esta conclusión. La calidad de cualquier relación humana, de cualquiera, también de la de negocios, también de la de convivencia de otro tipo, la calidad se mide por el amor real que hay en esa relación. Es decir, por hasta qué punto yo cuando cruzo a una persona en el elevador, hago lo que esté en mis manos por echarle una mano, por ayudarla. La calidad de cualquier relación es el amor que ponga en ella, la búsqueda del bien del otro y, por decirlo así, hay una institución que está prevista para generar y para mejorar el amor, que es el matrimonio. Por eso no les extrañará lo que ayer decía, y no me importa acabar igual, que me parece que lo más grande, ahora me apoyo en Juan Pablo II, lo más grande que podemos hacer en esta vida por toda la humanidad es empeñarnos cada día en querer más a nuestro cónyuge. Muchísimas gracias. En familia, siempre juntos, en familia.